Jerusalén vuelve a manos cristianas, pero la conquista no trae paz. Trae un problema nuevo: cómo sostener una presencia latina en un territorio hostil, lejos de casa, con rutas peligrosas y con la fe convertida en frontera. Lo relevante aquí es que cuando una guerra se presenta como sagrada, la logística se vuelve también teología. Proteger un camino puede parecer una forma de oración. Los peregrinos llegan por oleadas. Algunos vuelven, muchos no. Asaltos, secuestros, extorsiones. Conviene recordar que, en este periodo, un viaje devoto es también un acto temerario. El reino de Jerusalén es joven, frágil, y sus fronteras son más rumor que muralla. Un noble champañés, Hugo de Payns, y algunos compañeros ofrecen sus espadas para custodiar a los peregrinos. Se llaman a sí mismos pobres caballeros de Cristo. A menudo se pasa por alto que la idea es casi contradictoria. Un monje renuncia al mundo, un caballero vive del mundo, y sin embargo, aquí nace un híbrido que Europa aún no sabe nombrar. Se les asigna un lugar en el antiguo recinto del templo. De ahí el nombre que quedará para siempre: templarios. Los historiadores discuten si la elección del lugar fue simple conveniencia política o un gesto cargado de simbolismo. No hay consenso absoluto sobre cuánto pesó la imaginación bíblica en esa decisión, pero el efecto es claro: habitan un escenario que convierte su misión en mito. La orden obtiene reconocimiento formal. Bernardo de Claraval, figura central del monacato, respalda el proyecto. Esto importa porque la Iglesia no solo bendice a unos guerreros, redefine la santidad. Para entender este proceso, es necesario observar el contexto de una Europa donde la violencia feudal busca una salida moral, un lenguaje que la haga aceptable. La regla templaria combina disciplina monástica con deber militar, pobreza, castidad, obediencia y guerra. Algunas fuentes sostienen que este equilibrio era genuinamente espiritual, mientras otras señalan que era, sobre todo, una solución institucional para controlar guerreros y canalizar recursos hacia Oriente. Lo relevante aquí es que la orden se construye con palabras antes que con espadas. Una norma crea un cuerpo. Los templarios se expanden como red. Casas, granjas, donaciones. Aprenden a mover dinero y hombres con una eficacia rara para la época. Desde una perspectiva histórica, lo decisivo no es solo que combatan, es que administran. A menudo se pasa por alto que su poder nace en los archivos tanto como en el campo de batalla. Aparece un mecanismo que muchos asociarán después con la banca: depositar en Europa, retirar en Tierra Santa. No es un banco moderno, pero se le parece lo suficiente como para inquietar a reyes y mercaderes. Los historiadores discuten si esta práctica fue central o más limitada de lo que la leyenda sugiere. No hay consenso absoluto, pero conviene recordar que, en un mundo sin seguridad jurídica estable, un sello templario puede valer más que una espada. Los templarios levantan y ocupan posiciones estratégicas, custodian pasos, protegen rutas, refuerzan fronteras. Esto importa porque sus castillos no son solo defensas, son declaraciones. Dicen: estamos aquí para quedarnos, y al decirlo provocan una reacción inevitable. El mundo musulmán se reorganiza. Surgen líderes capaces de unir fuerzas dispersas. Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, encarna esa nueva energía. Lo relevante aquí es que la guerra deja de ser una sucesión de incursiones y se convierte en un proyecto de Estado. Cuando el adversario aprende a coordinarse, la fe ya no basta. Hace falta estructura. En Hattin, las fuerzas cruzadas son destruidas. Muchos templarios caen o son capturados. Jerusalén se pierde de nuevo. A menudo se pasa por alto que este golpe no solo es militar, es psicológico, porque el relato de una misión inevitable se rompe y la orden queda atrapada en una pregunta que no sabe responder. ¿Qué significa proteger un lugar que ya no se posee? Los templarios resisten, se adaptan, defienden enclaves, negocian treguas, participan en campañas. Los historiadores discuten si su rigidez estratégica contribuyó a fracasos posteriores o si eran simplemente la última barrera coherente en un proyecto ya condenado. No hay consenso absoluto, pero esto importa porque, en la memoria europea,
la orden empieza a ser vista como algo más que soldados, como obstinación institucional. Mientras en Oriente todo se estrecha, en Europa la orden se hace indispensable. Custodia tesoros, gestiona propiedades, presta servicios financieros a la corona. Conviene recordar que, en la Edad Media, el poder necesita lugares donde guardar su propia fragilidad. Y la Casa Templaria ofrece justamente eso: discreción, orden, continuidad. El tiempo se vuelve adverso. Las últimas posiciones cruzadas se reducen. En cada retirada, la orden no pierde solo territorio, pierde razón de ser. Lo relevante aquí es que cuando una institución nace para un objetivo concreto, su supervivencia depende de reinventar ese objetivo, o de aferrarse a él hasta romperse. Acre cae. Es el final de una era. Los templarios evacúan, pero no se disuelven. Vuelven a Europa con su estructura intacta y su prestigio aún brillante, y con algo peligroso: una enorme riqueza sin una guerra que la justifique. A menudo se pasa por alto que el vacío de misión es, para cualquier orden armada, el comienzo del juicio público. En Francia, la monarquía crece, y también sus necesidades. Felipe debe dinero, mucho. Y frente a él hay una orden internacional, obediente al Papa, rica, disciplinada, con casas en todo el reino y secretos en sus archivos. Esto importa porque, desde una perspectiva histórica, la caída de los templarios no comienza en un campo de batalla, sino en una oficina, en el lugar donde se decide quién tiene derecho a acusar, a confiscar, a definir la verdad. Al amanecer, los templarios son arrestados en todo el reino de Francia. No hay advertencia previa, no hay negociación. Lo relevante aquí es que la operación es demasiado amplia y simultánea para ser improvisada. Es un acto de poder calculado, ejecutado como si fuera una campaña militar, pero sin ejército enemigo. Las acusaciones llegan de inmediato: herejía, idolatría, prácticas obscenas, negación de Cristo. Desde una perspectiva histórica, conviene recordar que estos cargos no se formulan para debatirse, sino para paralizar. Los historiadores discuten si existía alguna base real para estas acusaciones o si fueron construidas a partir de rumores, confesiones forzadas y viejos resentimientos. No hay consenso absoluto. El rey de Francia no actúa solo por celo religioso. Esto importa porque la monarquía atraviesa una crisis financiera profunda. El tesoro real está agotado, y los templarios no solo son ricos, son acreedores. A menudo se pasa por alto que en la Edad Media la deuda es una forma de dependencia política. Bajo presión, algunos templarios confiesan, otros resisten, algunos se retractan después. Los métodos empleados incluyen tortura, aislamiento y miedo prolongado. Los historiadores discuten el valor jurídico de estas confesiones, incluso para los estándares de la época. No hay consenso absoluto, pero el patrón es claro. El proceso está diseñado para producir culpa, no verdad. El papado queda atrapado. Los templarios responden directamente al Papa, no al rey. Conviene recordar que este es un momento de debilidad pontificia, con la sede trasladada a Aviñón bajo influencia francesa. Esto importa porque la autonomía espiritual ya no es absoluta cuando depende de la protección política. Ante jueces eclesiásticos, muchos templarios retiran sus confesiones. Declaran haber hablado bajo coacción. Algunas fuentes sostienen que este giro puso en peligro el proceso, mientras otras señalan que para entonces el daño ya estaba hecho. Lo relevante aquí es que la verdad procesal empieza a separarse de la verdad histórica. Felipe moviliza la opinión pública. Presenta el caso como una defensa de la fe. Desde una perspectiva histórica, esto marca un punto clave. El poder secular aprende a usar la acusación religiosa como herramienta política masiva. A menudo se pasa por alto que este episodio anticipa formas modernas de propaganda estatal. El concilio no logra probar formalmente la herejía templaria. Los historiadores discuten este punto con claridad. No hay sentencia teológica concluyente contra la orden. No hay consenso absoluto sobre su culpabilidad doctrinal. Y sin embargo, la orden será disuelta.
Esto importa porque muestra una ruptura inquietante entre justicia y conveniencia. El Papa Clemente V disuelve la Orden del Temple, no por herejía demostrada, sino por prudencia. Para entender este proceso, es necesario observar el equilibrio imposible entre presión real, miedo al escándalo y supervivencia institucional de la Iglesia. La solución es administrativa, no judicial. Los bienes templarios pasan, en teoría, a la Orden del Hospital. En la práctica, muchas propiedades quedan en manos de la corona o se diluyen en redes locales de poder. Conviene recordar que la disolución de la orden no significa una restitución justa, sino una redistribución política. Jacques de Molay, último gran maestre, es llevado a la hoguera, junto a él otros dignatarios. En un gesto final, retira su confesión y proclama su inocencia. Esto importa porque, en la lógica medieval, morir retractándose es un acto cargado de sentido moral y simbólico. La leyenda dirá que lanza una maldición. Los historiadores discuten la autenticidad de esas palabras. No hay consenso absoluto sobre lo que dijo exactamente. Pero lo relevante aquí no es la frase, sino la escena. Un poder que necesita destruir públicamente lo que no pudo controlar en privado. Sin templarios, el vacío no se llena del todo. La orden desaparece, pero sus funciones, financieras, militares, simbólicas, reaparecen bajo otras formas. A menudo se pasa por alto que la supresión no elimina la lógica que los creó. Con el tiempo, los templarios se transforman en mito. Custodios de secretos, guardianes de tesoros, víctimas perfectas. Desde una perspectiva histórica, esta mitificación dice menos sobre la orden real y más sobre la necesidad humana de explicar el poder caído como conspiración. Los caballeros templarios nacieron como respuesta a una necesidad concreta y murieron cuando esa necesidad dejó de protegerlos. No cayeron solo por traición, ni solo por riqueza, ni solo por fe. Cayeron porque concentraron demasiado poder en un mundo que aún no sabía cómo limitarlo. La historia de los templarios no es solo la de una orden militar, es la de una advertencia temprana. Cuando la fe se organiza como institución armada, cuando el dinero circula bajo promesa espiritual y cuando el poder político aprende a usar la acusación moral como arma, el final rara vez se decide en el campo de batalla. Se decide en silencio, en decretos, en hogueras y sobre todo en quién tiene autoridad para definir la verdad.